lo que quería y el pueblo tenía que obedecerle. El rey era la máxima autoridad. Él disponía de todo, ¿ya? Y nadie tenía que supervisarle, nadie tenía que reclamarle porque el rey era sumamente déspota, ¿no? Por eso se dice el despotismo también, ¿no? Una monarquía absolutista de los franceses. Estos reinos tenían pues unos perfiles opuestos a los que realmente un rey tiene que tener con su pueblo. El rey tiene que reinar con todo su pueblo, tiene que tener mucha amabilidad, tiene que ser amigo de todos para saber realmente las necesidades que tiene el pueblo, ¿no? Y poder solucionarlas. Pero en este caso el absolutismo, pues, dejó de lado todo eso, ¿no? Haciendo caso omiso y se creía, pues, que el rey había sido designado por Dios y hacía lo que él quería a la hora que deseaba. ¿Ya? En el año 1594 aproximadamente, Francia pues recibe con todos los honores a su nuevo rey Enrique IV. Esta situación que viven en este reino no era de las mejores, porque en ese momento se motiva en el año 1598, el flamante rey promulga el edicto de Nantes. Este edicto con el objeto de calmar los ánimos religiosos. A la muerte de Enrique IV, el trono pasa a manos de su hijo Luis XIII. ¿Qué pasa en el edicto de Nantes? Se dicta una serie de leyes con las que se calma a la población porque hay un movimiento religioso, está el calvinismo, ¿no? Que es un movimiento protestante también, entonces es allí donde se da este edicto de Nantes. Pero posteriormente muere el rey, como vemos, y va a quedar su hijo Luis XIII. Luis XIII fue hijo de Enrique IV y de María de Médicis. Tras la muerte de su padre, accede al trono con tan solo 9 años. 9 años no puede reinar, ¿verdad? Un joven de 9 años no puede reinar porque le falta edad, le falta experiencia, le falta estudio, le falta preparación. Entonces, la que va a tomar el mando va a ser la madre. Va a ser María de Médicis quien tome el mando. Luego, hasta que el hijo pueda, tenga la mayoría de edad, la madre lo va a representar. En realidad, la madre era la que tomaba las decisiones y acompañada de su primer ministro Armand Jean Duplessis, más conocido como el cardenal de Richelieu. Su reinado estuvo marcado por el sometimiento a la nobleza. Richelieu era un hombre que tenía bastante preparación, ¿no? Y también tenía mucho dinero, pertenecía a la nobleza, pero él no le gustaba que otros compitan con él en la nobleza. Él trataba de maltratar a la nobleza, trataba de bajarle, como se dice, esos aires, ¿no? De preponderancia. Entonces, se hace que todo el pueblo se someta y a los protestantes por la lucha contra la dinastía Habsburgo. Richelieu tiene muchos episodios un poco, digamos, exorbitantes dentro de la realidad que se vivía en esos momentos. Como por ejemplo, para poder someter a todas las personas, ¿no? En su política interior, somete en primer lugar a la nobleza. La nobleza que se inicia con el marcado por las revueltas nobiliarias. Quiere decir que los nobles hacían su reclamo al cardenal, ¿no? ¿Y él qué hizo? Inmediatamente los hacía apresar, los condenaba, a muchos condenó a muerte, ¿no? Y a otros los desterraba también. Entonces, la oposición era para él algo en contra de su honor. Sin embargo, los complots nobiliarios se sucedieron sin descanso. A pesar que eran castigados, los nobles todos los días se reunían para ir en contra de Richelieu. Richelieu luchó contra el poder de las clientelas, de los aristócratas, hizo destruir las fortalezas nobiliarias que pudieron servir de baluarte para los revoltosos. La lucha contra los protestantes y la toma de la Rochela. Los hugonotes, ¿no? Que eran el nombre con lo que los franceses conocían a los protestantes calvinistas, ¿no? Habían conseguido formar la virtud de los privilegios concedidos por el edicto de Nantes. Es el Estado dentro del Estado, ese es el lema, ¿ya? Bien, entonces,
allí se produce el Estado dentro del Estado. Quiere decir que Richelieu tenía un Estado muy particular con el que estaba solamente la élite, donde estaba el rey, la madre del rey, el hijo la familia más condensada, y al resto no le interesaba nada, aunque eran nobles, aunque tenían títulos, aunque tenían, eran marqueses y todo lo demás, él a todos los perseguía. Ya tenía una debilidad. Richelieu, mientras que consolidaba su posición en el poder, toma pues la renovación del Edicto de Nantes de 1626 y en una flota capaz de atacar el puerto de La Rochela principal, enclava a los protestantes. El ataque a La Rochela en julio de 1627 hasta 1628 fue una guerra de religión, sino una guerra del Estado. Él lo puso como una guerra religiosa, pero era una guerra del Estado, ¿ya? Richelieu pretendió, ante todo, acabar con los privilegios militares y políticos que garantizaban a los hugonotes una autonomía. O sea, él no quería a nadie con poder. El único poderoso era él. Y él solamente era el primer ministro, solamente que era avalado por la reina, porque el rey, como ustedes mismos saben, tenía, ¿cuántos años? 9 a 10 años, ¿no? Entonces la mamá era la que le daba toda esa potestad a Richelieu. Es así que en la política exterior lucha contra la Casa de Austria, la participación francesa en la Guerra de los 30 años, un conflicto interno del Imperio Germánico, ¿no?, entre los católicos y partidarios de la monarquía centralizada. Bien, el reinado de Luis XIV. ¿Qué pasa con Luis XIII? Bueno, este conflicto del Imperio Germánico depende entonces. Richelieu apoyó a los protestantes alemanes para evitar su transformación al Imperio Germánico en un Estado absoluto y poderoso. Como los Habsburgo de España estaban emparentados con los Habsburgos de Austria, la lucha fue contra ambos estados. Este conflicto terminó con la paz de Westfalia. Bien, vamos a ver quién es Luis XIV, ¿ya? Al morir el padre, Luis XIII, su hijo Luis era aún muy pequeño y no pudo gobernar, haciéndose cargo de la corona de la reina madre Ana de Austria. Nuevamente, Luis XIV tiene 6 años y no puede reinar. La mamá, Ana de Austria, es la que va a reinar. Ayudó al primer ministro Mesarino. Ya ¿cómo se dice? Acá el que teníamos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿El anterior? El primer ministro, ¿cómo se llamaba? Richelieu, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Richelieu? También lo persiguen y lo matan. Así como él mandó matar a un montón de gente, igualito, lo asesina, ¿ya? El reinado de Luis XIV, entonces, como les digo, ya la mamá es la que va a reinar. A ver, estoy preocupada por estas cámaras, 4, 6, no puede ser. Bien, ya les dije. Bien, entonces, encontramos entonces ahora, la madre pone a otro primer ministro que se llama Mesarino. La política de Mesarino hace una financiación desastrosa, aumentando impuestos y despilfarrando el dinero que había. Combate la revolución de la Fronda organizada por los enemigos del cardenal, prosigue la guerra de los 30 años, luego a la muerte de Mesarino, Luis asume el poder bajo el nombre de Luis XIV y fue soberano que fortaleció la monarquía absoluta en Francia, que convierte al máximo representante del absolutismo y solía decir, el Estado soy yo, y se hacía llamar el Rey Sol. Este rey sí era vanidoso, absolutista, dictatorial, tenía todas las, ¿cómo se dice? Todas las características de un rey único e inigualable. Las obras de este gobierno de Luis XIV vienen a ser negativas. En primer lugar, el despilfarro, ¿no?, de la corte de Versalles. Se rodeó de nobles serviles que se disputaban el honor de vestirlo, de alcanzarle la comida, de ponerle el anillo, de ponerle la corona. Entonces eran serviles, ¿no? Asimismo, se anula el edicto de Nantes, ¿no?,
se administra el Colbert, o sea, el ministro de Hacienda, organiza un presupuesto local de Francia, haciendo fundar fábricas en diversas ciudades del país y flotas mercantes. La Guerra de Sucesión Española se va a dar justamente en 1701 a 1714. Como el rey de España, Carlos II, designó al duque de Anjou para sucederle en el trono, y como Luis XIV también señaló como heredero de la corona francesa al mismo duque, por ser su pariente, resultó que Francia y España estuvieron gobernadas por un francés. Francia y España. España estaba gobernada por un francés. Casa de Austria y Casa de Habsburgo. En la guerra de sucesión, ¿no? Entonces estos monarcas, ¿qué hacen? Alarman a todas las potencias europeas porque los otros países dicen, ¿cómo va a ser un francés que también tiene descendencia española, va a ser rey de dos países, de Francia y de España? Entonces los demás países inmediatamente, ¿no?, toman atención y no desean eso. ¿Ya? Entonces Inglaterra, Holanda, Alemania y los estados italianos se aliaron para luchar en contra de Luis XIV, que como ustedes saben es muy vanidoso, ¿no? Era el sol, lo máximo era, ¿no? Entonces Luis XIV realiza pues en España las tropas y triunfan en Francia, pero Monarca prefiere firmar el Tratado de Utrecht antes de entregar su nueva potencia al conflicto mediante el Tratado de Inglaterra, que se apodera del peñón de Gibraltar en España, nada menos, ¿ya? Entonces, miren ustedes este conflicto de este rey que había recontra más absoluto que el otro, ¿no? Encontramos en la próxima paginita el trabajo de clase que tienen ustedes que hacer ahí. Completar el cuadro comparativo, las obras de Luis XVI, dinastía, regente, primer ministro y obras. Luis XIV igual, lo tienen ahí facilito, ¿ya? Eso lo hacen ustedes. Y tienen ahí, investiga qué tipos de funciones o cargos realizaban los nobles en el Palacio de Versalles para satisfacer las exquisiteces de Luis XIV. ¿Qué pasaba? Todos querían vestirlo al rey porque el rey, si es que lo vestían, ¿no?, él le daba sus propinas, le firmaba cosas, una serie de, ¿cómo se dice?, de propinas, se podría decir, los regalos que le daba el rey al que lo iba a vestir, le llevaban algo nuevo, le ponían la sortija, ¿no? Entonces, los mismos nobles de su mismo rango del rey se peleaban por hacerle esos favores y, por supuesto, ellos iban a ser premiados, ¿no? No lo hacían por gusto, sino porque tenían un interés, ¿cierto? Bien, entonces nos vamos a verificando el aprendizaje. Levantan la mano, no hablen todos, por favor, ¿ya? Para que podamos ganar nuestro puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. La primera preguntita, verificando el aprendizaje. Dinastía predominante en Francia durante el siglo XVII. ¿Cuál fue la dinastía que predominó? Siglo XVII. En la primera parte lo dije. ¿Cuál fue? A ver, la señorita Ulfe, ¿está levantando la mano? Casey, a ver, Casey. Borbón. La dinastía Borbón. Muy bien, señorita. Segunda pregunta. El gobierno de Luis XIII, bajo los designios del cardenal Richelieu, fue importante ¿por qué? A ver, Santiago, dígame. Por favorecer económicamente a la nobleza. ¿Eso fue? O por establecer un tratado de apoyo mutuo con Inglaterra. También puede ser. ¿Cuál podría ser? A ver, sáquenlo. ¿Poner fin a las guerras de Italia? No. ¿Proteger a los hugonotes? No, porque al contrario, los perseguían, ¿verdad? ¿Firmar la paz de Westfalia? ¿En ese momento se firma la paz de Westfalia? No. Posteriormente, ¿verdad? Con Luis XIV. Bien, entonces, establecer un tratado de apoyo mutuo con Inglaterra o favorecer económicamente a la nobleza. ¿Fue esa la razón? ¿La tienen en el libro? Mire, verifique, confirme. Por eso les digo que leamos antes, para que no tengamos ninguna duda.
Pero Luis XIII, con Richelieu, ¿favoreció económicamente a la nobleza o les quitaba todo? Acuérdense lo que les he dicho. Richelieu les quitaba todo, más bien a la nobleza. No puede ser esa la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? ¿Te acuerdas? Richelieu les quitaba todo, ¿verdad? Los humillaba más bien a la nobleza, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que, ¿cómo se dice? Desaparecer la duda, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta sería establecer un tratado de apoyo mutuo con Inglaterra. Muy bien. 3. Fue un monarca arrogante, vanidoso, de finos modales y el principal representante del absolutismo en el siglo XVII. ¿Quién fue? Papayita. A ver, Flor. Luis IV. ¿Luis IV? ¿Luis IV o Luis XIV? 14. Ah, ya, te equivocaste. Está bien, mamita, Luis XIV. Acabamos de hablar, ¿no? Que era vanidoso, absolutista, etcétera, etcétera. Muy bien, Luis XIV, ¿ya? 4. Ordena cronológicamente. Ordena cronológicamente. Si ordenamos cronológicamente, vamos a encontrar que la correcta es la letra A. 2, 1, 3. ¿Ya? Esa es la correcta. Capetos, Valois, Borbón. ¿Ya? Muy bien. Estamos bien hasta allí. Continuamos. Señala cuál de los siguientes enunciados no corresponde al gobierno de Luis XVI. Voy a preguntar a estas cámaras que están cerradas porque de pronto está malograda su cámara. A ver, Antonio Valdés, ¿cuál será la respuesta de la número 5? Estaba con su cámara en antes muy bien y no sé qué pasó ahora. Sí, solo que mi internet se acaba de ir, no Se sé, ha ido está tu fallando. internet, pero ¿cómo estás hablando? Sí, pues por eso. Mm. Sí, mire, se acaba de ir y ahora recién ha vuelto. Ya, Perdone, entonces, pero tú puedes decirme la respuesta de la pregunta 5. ¿Cuál de los enunciados no coincide o no corresponde al gobierno de Luis XIV? O alguien que sepa, levanta la mano, ¿sí? A ver, Natalie Ulfe, dígame. ¿Nada? Ya nos avisó que se va el Zoom. Inicio de la dinastía Borbón, es la que no corresponde allí a esa, ¿ya? A esta pregunta, ¿ya? Pregunta 6. Fue una de las políticas que desenvolvió Mazarino como primer ministro de Luis XIV. ¿Cuál de las alternativas es la correcta? A ver, Casey, dígame. Combatir la revolución de la Fronda. Perfectamente, señorita, perfectamente. Número 7, copien 7. La guerra de los 30 años fue un conflicto donde se enfrentaron ¿quiénes? A ver, Lainez, nada. Ah, Casey, dime. Católicos y protestantes. Católicos y protestantes, te estás llevando todos los puntajes tú, mi amor. Acá te estoy poniendo yo todos tus puntos. Panta, muy bien. Y conste que para todos es la pregunta, ¿eh? Pregunta 8. ¿A qué localidad es trasladada la corte francesa a partir de 1682 bajo el reinado de Luis XIV? ¿La saben o no la saben? A ver, Casey, dime. Versalles. Versalles, perfectamente. Tú sí te has trabajado, ¿ah? Te mereces tu buen puntaje. Hoy día ella está, pero ya no ya. Muy bien. Pregunta 9. Entre 1648 y 1652, los nobles franceses se sublevan para expresar su disconformidad ante las pérdidas de sus privilegios. ¿Qué nombre se le da a esta rebelión? La Fronda. La Fronda. ¿Quién dijo? Yo mismo. ¿Pero quién yo, pues? Giampiero Chambilla. ¿Chambilla? Sí. ¿Dónde estás que no te veo? No veo tu nombre por acá.
Ah, ya, sí, ya te vi, ya te vi. Muy bien, Chambilla, estás perfecto. Está bien, es correcto. La fronda. Lo acabamos de ver. Pregunta última, pregunta 10. ¿Qué vínculo? Ay, ay, ay. ¿Qué vínculo de parentesco tiene Luis XIV y su sucesor Luis XV? A ver, dígame, Lainez. La letra A, padre e hijo. ¿Cómo? Padre e hijo. No. No. A ver, Casey. Bisabuelo y bisnieto. Bisabuelo y bisnieto. Muy bien. Muy bien. En ese aspecto estamos recontra bien. Como ven, jovencitos, esto es recontra fácil. No hay nada del otro mundo. Hacemos la lectura, yo les doy la clase, les explico, y de allí sale todo. No hay nada más. El pequeño resumen que doy al inicio de repente es de otro libro, pero dice lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, yo estoy tratando de desarrollar todo el libro, como ustedes ven, ya yo hago mi tarea primero, ¿no? Y luego se las paso a ustedes. Entonces, acá en la primera parte vimos que somete a la nobleza Richelieu. Por eso no podía hacer esa respuesta. Y luego, lucha contra los protestantes y la toma de La Rochelle, ¿verdad? También está. O sea, todo está clarito acá. Luego tenemos la lucha de la Casa de Austria, el reinado de Luis XIV, que es hijo de Luis XIII, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Luis XIV parece que no tiene hijos, ¿no? Y luego ingresa otro rey. El Tratado de Utrecht, y tenemos acá todo lo que hemos hecho acá, las preguntas. ¿Cuál es la importancia del edicto de Nantes? ¿Hicimos eso? ¿Las preguntitas? A ver, fíjese. ¿La retroalimentación la hicimos? No. No, Miss. Ya, entonces les ayudo rapidito antes que se vaya el Zoom. ¿Cuál es la importancia del edicto de Nantes? La importancia es dar libertad de culto y conciencia. Dar libertad de culto y conciencia. Estas preguntas vienen en el examen, ¿ah? Dar libertad de culto y de conciencia. Pregunta número 2. ¿Qué política llevó a cabo el cardenal Richelieu? Someter a los protestantes y hugonotes. Someter a los protestantes y hugonotes, especialmente a la nobleza. Someter a los protestantes y hugonotes, especialmente a la nobleza. Él quería someter a todos. Él era autoritario también, a pesar que era el primer ministro, ¿no? Ni siquiera él era el rey. Pregunta número 3. ¿Por qué Luis XIV anuló el edicto de Nantes? Quiso unificar las creencias religiosas. Exactamente. Anuló el edicto de Nantes para que los protestantes se convirtieran en católicos. Eso fue. Él pregonó el catolicismo. ¿Ya? Y efectivamente así fue, ¿ah? Así fue. ¿Huele a gas? No. Elegía. 4. Pregunta 4. ¿Qué países se enfrentaron en la Guerra de los 30 años? ¿Qué países se enfrentaron en la Guerra de los 30 años? Son un montón de países. No vayan a pensar que solamente eran los de ahí. ¿Ya? El Reino de Francia, el Sacro Imperio, Países Bajos, Monarquía Hispano-Suiza, Dinamarca, Confederación Suiza y los francos, ¿no? O sea, Francia. O sea, todos estos países y muchos otros más. ¿Ya? Estamos hablando solamente de la parte de Europa y son estos países que les he dicho. Francia, Sacro Imperio, Reino de Francia, Sacro Imperio, Países Bajos, Monarquía Hispano-Suiza, Dinamarca y la Confederación Suiza también. ¿Ya? Esos son los países que se enfrentaron. Como ven, más ayuda creo que no puede haber. Está clarito el tema, está bastante interesante. Si desean, pueden investigar un poquito más, ¿no? Busquen a Luis XIV, busquen a Luis XIII, ¿no? Y pueden ahondar un poquito más para que, bueno, aquellas personas que les gusta, ¿no? Les gusta un poquito más siempre. Y eso es bueno, porque nos hace aprender un poquito más en la vida. Bien, dentro de 1 minuto, 2 minutos ya se va nuestro Zoom. Entonces quería
primeramente preguntarles, ¿les ha parecido algo raro estos reyes? ¿Han sido representados por quiénes? Por sus mamás, ¿verdad? Y hay una de las mamás que también un poquito que la quieren condenar porque permite la matanza de los hugonotes por la religión, ¿no? Permite una de las matanzas. Por eso les digo, investiguen un poquito más, ¿ya? Porque hay una de las reinas que permite eso, ¿no? Y posteriormente también, pues, ustedes saben, el pueblo se va contra ellos, ¿no? Entonces, en realidad son temas que a veces nos hace pensar. Un jovencito de 9 años no puede reinar, pues, imposible, ¿verdad? Tiene que prepararse, tiene que tener mayoría de edad para recién tomar el mando como rey, ¿verdad que sí? No puede hacerlo antes. Felicito a los jóvenes que han ingresado en el horario correcto, los felicito de verdad, los felicito a los que están con su uniforme también, les agradezco mucho que estén así, porque así nos liberamos, es de cuenta que yo estoy en la clase, ¿no? Estamos en la clase y así nos liberamos de tantas tensión o esa fuerza que estamos en casa, ¿no? Sin salir. Y estos momentos son para nosotros excelentes porque podemos conversar, dialogar, intercambiar, ¿ya? Entonces, por eso háganlo con mucho cariño. No lo hagan con pesadez ni pesadumbre, al contrario. Al contrario, más sabemos, más aprendemos y más ignoramos. Y que más sabe, más aprende. ¿Han visto el volcán que ha erupcionado? ¿Sí? Vean la noticia, ¿eh? Hay un volcán que ha erupcionado en la mañana. Y las personas han tenido que ser evacuadas, gracias a Dios, a tiempo, antes que les pase algo, ¿no? Estamos viviendo, la historia se está escribiendo día a día. Bien, jóvenes, quedamos entonces hasta el día de mañana o pasado que tenemos clase. Se cuidan bastante, agradeciendo a su papá el apoyo que les dan. Bendiciones, muy buenos días.